Ok, bien, estamos grabando, chiquillos. Aquí está la que es la clase. La clase esta semana corresponde a la Guerra Fría. Vamos a hablar sobre este proceso hoy día lunes y el día miércoles. La idea de esto es poder terminar el proceso, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bueno, como ustedes recordarán, antes de la prueba estuvimos viendo lo que era la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial, chiquillos, siempre yo les hablé de que existían dos superpotencias. En el fondo, hubieron dos grandes vencedores en el bando que ganó la guerra, que fue Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada una de ellas tenía un modelo económico, político, social opuesto, eran muy diferentes, ¿ya? De hecho, uno tendía a una línea de entregar mucha libertad en todo ámbito y otro a establecer mucho control en todo ámbito, ¿ya? Y estos modelos eran opuestos, por eso se habla que esta época también fue una época de un mundo bipolar, de un mundo en el fondo donde existían dos proyectos opuestos que chocaban de mundo, y eso por lo general se representó en estas caricaturas, en estas viñetas, en esas imágenes que ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Donde está esta figura que coloquialmente se conoce como el tío Sam, que es este tío típico persona estadounidense, vestido al estilo patriótico, con los colores de la bandera, ese sombrero de copa, sombrero de formal, ¿ya? Claro, con la bolsa con plata, y por otro lado está el oso. El oso, por lo general, fue un animal que se asoció siempre a la Unión Soviética, ¿ya? Porque en el territorio soviético existía una población importante de osos, ¿ya? Y además se asocia a un animal de frío, de invierno, que es la característica que uno también tiende a asociar a lo que son las condiciones climáticas de Rusia, ¿ya? Bueno, en esta época todavía Unión Soviética. De hecho, si ustedes ven la imagen que está arribita, donde salen sentados sobre el planeta, se dan cuenta, el oso sale vestido de manera con la usanza de un oficial del ejército soviético, ¿ya? Y abajo salen así, haciendo un equilibrio en el fondo de una tabla, como cuando estáis en un... ¿cómo se llama esto que...? El balancín, que uno cuando subís con dos chicos y te llevan a jugar al balancín, ¿ya? Algo por esa línea. Y esta idea, este choque de modelos, de superpotencias, de proyectos políticos, económicos, nos va a acompañar durante toda la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1945 hasta 1991, cuando cae finalmente la Unión Soviética. ¿Ya? Ahora bien, aquí lamentablemente ya no se alcanza a leer, porque el proyecto está un poquito corrido, pero dice, ¿por qué fría? ¿Por qué se habló de guerra fría? Y no se habló de una guerra normal y corriente, una guerra ideológica. Por lo general, se habló de Guerra Fría porque era un conflicto indirecto. Nunca Estados Unidos con la Unión Soviética se enfrentaron en una guerra como tal, ellos siendo los protagonistas del conflicto. Sí entregaron apoyo a países que estaban en conflicto, por ejemplo, en la Guerra de las Coreas, la Guerra de Corea, que fue entre el 50 y el 53, Corea del Norte recibió apoyo sobre todo del comunismo chino y Estados Unidos apoyó a Corea del Sur. Y eso ha mantenido hasta el día de hoy las relaciones diplomáticas entre ambos estados, ¿ya? La guerra de Vietnam, Vietnam del Norte recibió apoyo comunista, Vietnam del Sur recibió apoyo de Estados Unidos, ¿ya? En Afganistán, que hoy día está tan de moda, está tan en boga por la vuelta de los talibanes al poder, Estados Unidos apoyó a Afganistán cuando Afganistán se independiza de la Unión Soviética, ayudando a los talibanes, que los talibanes lograran el poder, ¿ya? O sea, habían apoyo desde otra vereda. Puede ser apoyo militar, eso significa entregar armas, vehículos de combate, tecnología militar, apoyo económico a través de dinero. Por ejemplo, en América Latina, Estados Unidos estableció en la década del 60 lo que se llamó la Alianza para el Progreso. Esta Alianza para el Progreso era apoyo económico que entregaba a Estados Unidos a países latinoamericanos para desarrollar proyectos sociales, con la intención de que ellos nunca giraran hacia la izquierda, nunca giraran hacia el comunismo, ¿ya? También pero se enfrentaron de otras maneras, por ejemplo en los deportes. Los Juegos Olímpicos, que hoy día, que pasaron hace bastante poco, en los 70, 60, 70, 80 era la competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos quién ganaba más medallas de oro, ¿ya? Y competían. De hecho, el fenómeno del doping o el dopaje, en el fondo, que es inyectarse sustancias o consumir sustancias con el fin de mejorar tu rendimiento deportivo, surge en esta época. ¿Ya? Sobre todo porque hay más evidencias del lado soviético que le inyectaban sustancias a los deportistas para que pudieran mejorar su rendimiento. De hecho, todos los récords olímpicos que existen desde esta época, de los 80 a los 70, siempre se ha pensado en anularlos porque muchos de ellos están manchados por el doping. De hecho,
Por ejemplo, en esta época Estados Unidos destacaba en el atletismo y sigue destacando en el atletismo. Las carreras de velocidad, salto largo, salto alto. La Unión Soviética destacaba en gimnasia, los deportes bajo techo, como el voleibol, ¿ya? En los Juegos Olímpicos de Invierno también se enfrentaban, porque también existen Juegos Olímpicos de Invierno. Acá en Chile no tienen mucha bola porque no somos un país de invernal, pero por ejemplo se enfrentaban en hockey sobre hielo y era como poder jugar un Brasil-Argentina, algo así. Era ese estilo de efervescencia generado. ¿Ya? De hecho, uno de los episodios más icónicos está en los Juegos Olímpicos de Múnich, el 72, la final de básquetbol, en la cual la Unión Soviética le gana a Estados Unidos en el último segundo. De hecho, el partido se daba por terminado por Estados Unidos ganando por 1 punto, los gringos celebraban y el entrenador soviético va a reclamar que quedan por jugar, no sé, quedan por jugar 1 segundo. Imagínate, 1 segundo. Ya, dice, hay que jugarlo. Saca el soviético, le da el pase, el tipo tira como de la mitad de la cancha, le achunta la canasta y ganan los soviéticos. Y otro deporte en el cual se enfrentaron y fue bastante icónico fue el ajedrez. De hecho, la imagen que está abajo es del llamado match del siglo, la partida del siglo en ajedrez, donde el que está, si no me equivoco, a la izquierda es Boris Spassky, que era el campeón mundial, que era soviético, que está a la izquierda, y a la derecha estaba el retador, que era un estadounidense llamado Bobby Fischer, bueno, se llamaba nunca me acuerdo, Ronald, su nombre original no es Bobby, pero todos lo conocemos como Bobby Fischer. Este se disputó en Belgrado, en lo que hoy día es, no, en Islandia, perdón, en Reykjavik. Y era en el fondo, se vivió como una pequeña guerra mundial, porque ustedes saben que el ajedrez le llaman el deporte ciencia y asemeja hasta cierto punto tácticas militares. De hecho, el ajedrez su origen era para explicar tácticas militares, ¿ya? Y lo asociaron a esa lógica y tuvo una cobertura pero gigantesca, porque era Estados Unidos contra la Unión Soviética combatiendo. Bueno, ganó Bobby Fischer, fue campeón mundial, y por eso fue tan relevante. De hecho, era vencer a los soviéticos en su deporte. De los últimos 100 años, la mayoría de los campeones del mundo fueron soviéticos o rusos. De hecho, tienen la mejor escuela de ajedrez del mundo. ¿Ya? Pero que llegara un gringo y les ganara era como, les vine a ganar acá en su juego, malditos perdedores. ¿Ya? No solamente fueron los deportes, también estuvo la carrera espacial. ¿Quién llegaba primero al espacio? ¿Quién fue capaz primero de mandar un satélite, de mandar un ser vivo, de mandar una persona, de que esta persona orbitara en el planeta? De hecho, los gringos se atribuyen la carrera espacial por haber llegado a la Luna primero. Pero todo lo otro lo hicieron primero los soviéticos. El primer satélite fue soviético, el primer ser vivo fue soviético, la primera persona fue soviética, tanto hombre como mujer. La primera estación espacial que hay en el mundo fue soviética, ¿ya? De hecho, los soviéticos ganaron la carrera espacial en un mucho tiempo. Después, con problemas económicos, no la pudieron mantener. Hubo una carrera armamentista. ¿Quién tenía el misil nuclear más potente? Ese era en el fondo el objetivo. ¿Quién tenía la mayor cantidad de tanques, la mayor cantidad de misiles? De hecho, en esta época, sobre todo durante los 50 y 60, y diría hasta los 70, fue muy común las pruebas nucleares, ¿ya? De hecho, las pruebas nucleares estadounidenses, muchas de ellas fueron desarrolladas en el atolón Bikini. Y creo que les conté, de ahí viene el fondo de Bikini de Bob Esponja. Ese es el origen, en el fondo Bob Esponja es una esponja marina mutante. Por eso se llama fondo de Bikini. Es del atolón Bikini, donde los gringos desarrollaron pruebas nucleares por mucho tiempo. ¿Ya? Y en el fondo, debido a la radiación que existe ahí, no se puede vivir ahí, y mucha de la fauna se dice que ha sufrido mutaciones genéticas. De ahí viene que tengamos una esponja que cocina hamburguesa y que pueda hablar. Entre otros tantos conflictos, chiquillos. Bueno, ahora bien, sobre los modelos, chiquillos. Esto es bien interesante. Estados Unidos a nivel económico tiene un modelo político, o un modelo, a nivel económico tiene un proyecto, ¿ya? Que se centra en el modelo liberal, en las libertades individuales, en la libertad del emprendimiento, en la libertad de poder, yo como persona particular, generar una empresa y que esta empresa entregue servicios o produzca bienes, y así, en el fondo, satisfacer la necesidad de la gente. Un sistema capitalista, como el que vivimos hoy día, que yo necesito algo, puedo un negocio o puedo contratar un servicio. Quiero ver el canal del fútbol, contrato una empresa de TV cable. ¿Por qué? Porque esa empresa me entrega el servicio y me entrega el TNT Sport HD para poder ver cómo el Colo pierde 1-0 con Cobresal. ¿Ya? Por ejemplo.
O necesito telefonía móvil. Bueno, tengo una serie de empresas privadas que me ofrecen servicios de telefonía móvil y yo opto a qué plan quiero acceder. Al más económico, yo lo decido. En eso se centra el modelo económico de los Estados Unidos, en la libertad de emprender, del emprendimiento. ¿Ya? Y un edificio que te demuestra eso son las bolsas de valores, donde yo puedo comprar acciones de empresas, donde yo puedo invertir mi dinero en una empresa para que éste crezca. Porque si yo compré a 1 millón y la empresa crece después el mismo volumen que yo compré 1 millón cuesta 3 millones, le gané 2 millones. O sea, gané dinero. En eso se basa este modelo. ¿Ya? Y a nivel social también defiende las libertades individuales. ¿Ya? Libertad individual es la libertad de poder publicar, de poder expresarme, de poder manifestarme, de poder formar un partido político, de crear un colectivo social, ¿ya? Libre, libertad. Eso. De salir vestido a la calle como quiero, escuchar la música que quiero, siempre y cuando no afecte a otros. En cambio, la Unión Soviética tiene un modelo completamente opuesto, donde es el Estado quien controla y manipula todo. De hecho, por eso coloqué el dibujito y ustedes se dan cuenta que aparece un monito con un casco y una banda presidencial. Cuando te asocia la imagen del presidente, del gobierno que toma las decisiones. ¿Ya? A nivel económico, la Unión Soviética plantea este modelo planificado central que en algún momento desarrollamos cuando hablamos de Revolución Rusa. ¿Ya? Que lo importante que tienen que guardarse acá es que el énfasis del modelo está en que el Estado es quien entrega todo. El Estado es el gran empleador y es el gran productor. Por lo tanto, todo lo que se necesite y se requiera, el Estado lo va a proveer, lo va a producir. Él va a decidir el volumen, él va a decidir el precio en el que se vende. Y a nivel social hay un grado de control social, y en el caso de la Unión Soviética, este control viene principalmente para evitar la occidentalización. ¿Qué es eso? En el fondo es que la Unión Soviética comenzara a tomar conductas occidentales. Por ejemplo, esto iba desde la vestimenta, la música, el arte. De hecho, todo eso que le acabo de nombrar tenía expresiones soviéticas. Por ejemplo, quizás en la Unión Soviética no existía la Pepsi y la Coca-Cola, sino que tenían una bebida propia, no sé cómo se la llamado, Stalin Cola, imagínate, no sé, y la vendían como el sucedáneo, como el similar. No existían los jeans, no sé, por Wrangler, Levi's, Lee, que uno generalmente compra, sino que había marcas soviéticas que los producían. Quizás no podíais escuchar música occidental, no podíais escuchar a los Beatles o los Rolling Stones, pero sí podíais escuchar bandas soviéticas que se asemejaban a ese estilo, quizás. Eso era, en el fondo, evitar la occidentalización, evitar recibir el influjo o la influencia cultural de Occidente para evitar, en el fondo, que se generaran estos focos rebeldes, revolucionarios, si le quiere llamar, donde las personas no pudieran sentirse cómodas. Pero más que sentirse cómodas, sino que quisieran ser individuos y no una masa. La Unión Soviética, por lo general, tiende a verlo todo desde la perspectiva de masas. O sea, la masa tiene que ser de esta forma, no deben existir diferencias en la masa. O sea, si todos tienen que andar de gris, todos andan de gris. Nadie aquí me va a salir con colores. Si todos tienen que escribir con lápiz azul, nadie me va a escribir con lápiz verde. ¿Ya? O sea, no hay libertad. Por eso son modelos opuestos. Si se dan cuenta, son como uno está en un extremo y el otro está en el otro extremo. ¿Ya? Y esos modelos, en el fondo, son los que entran en conflicto, sobre todo el modelo económico. Porque el modelo económico, en el fondo, no había un punto. Lo ideal, en la práctica, sería encontrar el punto medio entre ambos, porque es bueno tener iniciativa privada, pero también es bueno tener una alternativa estatal. Hay que buscar ahí el punto medio, hay que buscar, como se dice, el justo equilibrio de las cosas. ¿Ya? Pero el problema acá era que principalmente el problema que tiene el modelo de la Unión Soviética es que requiere mucho gasto, porque en el fondo es el Estado quien hace el esfuerzo económico, es el Estado quien tiene que gastar plata, tiene que ponerse la mano al bolsillo y sacar y sacar. Igual el punto, que muchas veces eso no es rentable. En cambio, en el modelo de los Estados Unidos, el Estado prácticamente no se mete la mano al bolsillo ni saca para producir cosas, sino que recibe solamente
a partir de las recaudaciones fiscales a través de impuestos, como el IVA, por ejemplo, que es el impuesto al valor agregado, quizás a los impuestos de compraventa, el impuesto a las distintas formas de recaudar a través de tributos o impuestos. ¿Ya? Así que esas son las diferencias que tienen ambos modelos. Uno tiene elementos positivos, todos tienen elementos negativos. Bueno, hay un concepto que surge durante la Guerra Fría que es bastante importante e interesante de conocer, que es el concepto de la cortina de hierro. ¿Ya? La cortina de hierro, este concepto lo acuña o se hace famoso a través de Winston Churchill, que era el primer ministro de Gran Bretaña en la época, bueno, de Inglaterra, que lo que intenta decir es que en el mundo se establece un muro de hierro que divide los bloques. Hay un muro en el fondo ideológico, de ideas, de creencias, que te va a dividir lo que es Estados Unidos con sus aliados y la Unión Soviética con sus aliados. ¿Ya? Si ustedes, bueno, aquí el mapa, lamentablemente, el mapa de arriba está cortado por el cuidado a tu distancia, pero los que están de manera virtual lo pueden ver bien. ¿Ya? Lo que está arriba en tonalidades azules son los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Hasta el día de hoy existe la OTAN. En inglés lo traducen como NATO, porque invierten las siglas. Sería North Atlantic Tratado, bueno, se trataba en inglés, Organization. Pero es lo mismo. NATO o OTAN son lo mismo. Donde está Estados Unidos, está Canadá, está gran parte de lo que nosotros llamamos como Europa Occidental, está Portugal, España, Francia, los Países Bajos, Bélgica, Gran Bretaña, Noruega, Alemania, Italia, Turquía, Grecia, República Checa, Checoslovaquia y una serie de países. Muchos de los países que están ahí, de hecho, esos países que están ahí arribita fueron aquellos que adhirieron a la propuesta de Estados Unidos. Y evidentemente, para no ser menos, la Unión Soviética genera su propuesta, que es el llamado Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia fueron los aliados o aquellos países que estaban bajo la órbita soviética, es decir, que estaban bajo la influencia de la Unión Soviética. Estaba la Unión Soviética, estaba lo que y todas sus repúblicas internas como Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia, se puede olvidar algún país terminado en TAN, países de Europa del Este como Polonia, estaba la mitad de lo que fue la Alemania Democrática, Bulgaria, Rumania, Hungría, y fueron países que estuvieron sometidos por la Unión Soviética, ¿ya? Todos esos territorios que estuvieron sometidos por la Unión Soviética fueron parte de este Pacto de Varsovia y estuvieron marcados por esta cortina de hierro. Es ahí que se generaba esta diferencia entre el mundo occidental, entre el primer mundo y el segundo mundo. ¿Ya? De hecho, la imagen que está arriba de la OTAN es más actual que la de acá abajo, porque aquí hay países que están acá y aquí están también. Porque estos países después, con el paso del tiempo, cuando se disuelve el Pacto de Varsovia y cae la Unión Soviética, pasaron a formar parte de este Tratado de Estados Unidos. ¿Ya? Pero gran parte de lo que es Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, y lo que estos son los países de la Unión Soviética. ¿Ya? Ese en el fondo marcaba en qué lugar iba a tener influencia este modelo, ¿dónde iban a tener influencia? ¿Ya? Los países que estaban en azul iban a estar bajo la influencia del modelo de Estados Unidos. El libre mercado, el capitalismo, las libertades individuales. Y los que están en rojo eran aquellos que iban a estar bajo la influencia del proyecto de la Unión Soviética, un proyecto estatal poderoso, con un férreo control social. Bueno, también existieron aquellos que se llamaron los países no alineados. De hecho, este era el símbolo de los países del movimiento de los países no alineados. ¿Ya? Los países no alineados principalmente se dieron en África, en Latinoamérica y en algunos países europeos como Yugoslavia. ¿Ya? Yugoslavia hoy día, por si acaso, no existe. Ellos se declaran neutrales frente a la Guerra Fría, es decir, no van a ser un espectador, no se van a meter en el conflicto. Como, si se quieren agarrar entre ustedes de las mechas, agárrense. Yo voy a mirar y no me voy a meter. Yo voy a ser un observador del conflicto. ¿Ya? Esa era la teoría del discurso.
¿ya? El discurso era como nosotros no queremos meternos en este conflicto, agárrense de las mechas entre ustedes, y nosotros solamente vamos a observar y listo. En la práctica sabemos que de una manera u otra las potencias, en el fondo, sea Estados Unidos o la Unión Soviética, van a terminar influyendo en los distintos lugares, sobre todo en América Latina. Ya en África también se va a dar bastante. ¿Por qué? Porque van a existir presiones en el fondo. Piensa que si llega a Estados Unidos y te dice, compadre, yo te entrego toda esta cantidad de recursos económicos a cambio de que tú comiences a apoyarme. Un país pobre, subdesarrollado, que no tenía recursos, dice, ¿me conviene? No me conviene. ¿Me conviene? No me conviene. Ah, me conviene. Listo. Voy. Eso fue lo que hicieron. Por ejemplo, Estados Unidos ocupó la alianza del progreso que te lo comentaba al comienzo de la clase. Fue una de estas estrategias de lograr que Latinoamérica se vaya acercando hacia ellos. ¿Esto es en qué va a terminar? Va a terminar que de una manera u otra Estados Unidos va a ser capaz de colocar dictaduras militares en prácticamente toda Latinoamérica. Pinochet en Chile, Banzer en Bolivia, Stroessner en Paraguay, Videla y Galtieri en Argentina, Bordaberry en Uruguay, siempre se olvida que está en Brasil, pero Brasil también, ¿ya? O sea, en muchos países latinoamericanos hubieron dictaduras militares. Y estas dictaduras militares tuvieron por detrás la influencia de Estados Unidos. De hecho, hoy día con los documentos que ha ido desclasificando la CIA, la Central de Inteligencia estadounidense, se sabe, como por ejemplo en Chile se sabe que el dueño del Mercurio jugó un rol clave como informante para el gobierno estadounidense y también un rol clave para difamar al Estado chileno y al gobierno de Allende a través de su publicidad. Y de ahí viene la frase popular, el Mercurio miente. ¿Ya? O sea, pasó. En África, cuando vino el proceso de descolonización africano, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética o los países soviéticos se la jugaron para intentar influir. Por ejemplo, me puedo equivocar quizá en el país chiquillos, pero creo que Angola, en África, fueron a pelear guerrilleros cubanos. Fidel Castro mandó guerrilleros cubanos a pelear en Angola para que en Angola se pudiera establecer un gobierno de corte comunista. ¿Ya? Y eso ocurrió en muchos países africanos, donde si bien ellos en algún momento se declararon países neutrales del conflicto, se vieron influenciados de una manera u otra y al final terminaron tomando posición por uno u otro bando. De hecho, en el caso de África, donde existieron guerras civiles, había dos bandos en la guerra civil, un bando estaba apoyado por Estados Unidos y otro bando estaba apoyado por la Unión Soviética, y se enfrentaban. Y el que ganara, evidentemente, iba a ser simpático a ese gobierno que lo apoyó. Hubieron casos de países africanos que fueron simpáticos a la Unión Soviética y otros que fueron simpáticos a Estados Unidos. De hecho, para que te haga una idea, hay un país africano, si quieres después puedes buscar la bandera para que veas que no miento, hay un país africano que tiene un arma en la bandera y un arma soviética. Es la bandera de Mozambique. Es la única bandera del mundo que tiene un arma de fuego en su interior, que es un AK-47. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué te lo digo? Porque eso en el fondo te muestra la influencia que tuvo un determinado proyecto, porque el AK-47, si no lo conocen, el rifle automático que también llamado el Kalashnikov, ¿ya? Que era un fusil de asalto de combate desarrollado por los soviéticos. Es como, no sé, que nosotros colocáramos un M16, que es un fusil de asalto gringo, y lo colocáramos en la bandera porque nos ayudó a Estados Unidos a independizarnos. ¿Ya? Es bien interesante este temita de los países no alineados, chiquillos. Bueno, hablando de descolonización, chiquillos, te lo estaba comentando recién. Creo que aquí en el mapa, ojalá ustedes lo puedan ver bien, los que están presenciales, los que están virtuales, sé que lo están viendo relativamente bien. Fíjense en el mapa donde está África. África está acá. ¿No? Y aquí salen una escala de colores. Dice que aquellos países que eran independientes antes de 1950 están en una tonalidad cremita. Egipto, Etiopía y la República de Sudáfrica y Suazilandia. Y Liberia. ¿Ya? Entre el 50 y el 59 están en un lila bien suavecito, donde está Marruecos, Libia, Sudán.
Guinea y Ghana. En un color un poquito más oscuro, podría ser en un lila intermedio, entre el 60 y el 69. Y fíjense que acá son la mayoría de los países africanos quienes se independizaron en esta época. Túnez, Argelia, Mauritania, Senegal, Gambia, Mali, Costa de Marfil, Sierra Leona, Togo, Nigeria, Níger, Chad, República Centroafricana, Zaire, Uganda, Kenia, Somalia, Guinea Ecuatorial, Gabón, Congo, o sea, Rodesia, Botswana, Madagascar. O sea, 3/4 de África se independizaron entre el 60 y el 69. ¿Se acuerdan que un par de meses atrás estaba hablando del imperialismo y el colonialismo? Cuando los europeos, ya, este proceso ya cuando se comienzan a ir, cuando ya se llevaron todo lo que se podían llevar y dejaron miseria. ¿Qué pasó? Como dejaron miseria y no dejaron nada insano porque dijeron, chao, nos vimos. ¿Quién se queda con el poder? Guerras civiles. Y eso ha llevado a que África hasta el día de hoy siga viviendo guerras civiles. Siga habiendo conflictos armados entre ellos y no logren la paz, no logren en el fondo vivir una vida relativamente civilizada como la que tenemos en Occidente. En que en Occidente podemos tener revuelta social, podemos tener levantamientos de populares como ocurrió en España con los catalanes, lo que ocurrió en Chile en 2019, lo que ocurrió en Perú también en 2020, lo que ocurrió en Colombia. Se da. Lo que ocurrió en Estados Unidos con en el fondo, después de los problemas con la policía y todos los problemas raciales, ¿ya? Pero tenemos cierta estabilidad republicana en el fondo de gobierno, de autoridad, de poderes que existen. Acá no. Acá no. Acá llega a gobernar alguien de una tribu, mata a los de la otra tribu. Uno de otra tribu llega, mata al que estaba gobernando, y así se van. Claro, pero es que estáis siempre peleando por el poder. No existe en gran parte de África una estructura estable de poder. Hay países que sí tienen una estructura relativamente estable, por ejemplo Sudáfrica, Marruecos quizás, son como relativamente estables. Pero por ejemplo yo me voy a Nigeria, me voy a lo que es Chad, a lo que es Sudán, no tienen eso. ¿Ya? Fíjense que también ocurren en Asia, por ejemplo acá en lo que es, bueno, y nos queda acá, después del 70 tenemos Angola, Namibia, Mozambique, Tanganica, en el fondo que eso debe ser, si me equivoco, todo esto era portugués, que fue el último país que perdió sus colonias, Portugal. ¿Ya? En Asia tenemos algo bastante similar, aquí fue un proceso un poquito más tranquilo, ¿ya? En Yemen, en Omán, en Emiratos Árabes, en Kuwait, ¿ya? De hecho que todavía tiene muy buenas relaciones con las potencias occidentales. Estados Unidos con Kuwait son best friends, así como Panamá. De hecho, cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de los 90, Kuwait prestó bases militares a Estados Unidos y Estados Unidos sigue teniendo bases militares en Kuwait, ¿ya? O en Arabia Saudita. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que fue este proceso también fue bastante violento, que es el de Vietnam, que lo vamos a ver un poquito más en detalle ya probablemente en la próxima clase, que tiene que ver con la guerra de Vietnam, ¿ya? Con la guerra de independencia de Vietnam contra Francia, que fue la guerra de independencia de la Indochina, donde estaba Vietnam, Laos y lo que es Camboya, y después vendrá lo que es la guerra de Vietnam como tal. Y esto que en el fondo lo pierde de Países Bajos, de lo que nosotros tradicionalmente llamábamos Holanda antes. O sea, todo esto se fue liberando, se liberó prácticamente todo África en la década del 60, ¿ya? Por ejemplo, un dato para que te des cuenta el nivel de atraso, chiquillos, que tenía África, o que tiene África. Aquí hay un país que se llama Mauritania. Ese país abolió la esclavitud en la década de 1980. Eso significa que si aquí hay alguien que tenga, no sé, 40 años o más, probablemente pudo haber nacido en condición de esclavitud. Bueno, ahora, formas tecnológicas de enfrentamiento. Y aquí yo lo divido en dos grandes áreas, chiquillos. La primera tiene que ver con la carrera espacial. Déjame ver algo primero, antes de avanzar. No lo puedo ver. En fin. La carrera espacial y ahora está la carrera armamentista. La carrera espacial, chiquillos, como su nombre lo dice, tiene que ver con llegar al espacio. ¿Ya? Habíamos logrado dominar el planeta, teníamos nuestros proyectos aquí, enfrentarnos. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos sin agarrarnos de las mechas? Compitamos.
Me gusta competir. Vamos a competir en el espacio. ¿Quién es capaz de mandar el primer satélite al espacio? Ahí fueron los soviéticos con el Sputnik 1, que es el primer satélite que orbitó la Tierra. Luego el primer ser vivo, la perra Laika. Pobrecita. Dios la tenga en el cielo los perritos. ¿Ya? De hecho, Laika fue tan importante que en el centro aeroespacial soviético, Laika tiene una estatua, hay un monumento a Laika, porque fue clave en el fondo de decir, oye, pues fuimos capaces de mandar un ser vivo al espacio. Piensa que esta guerra espacial es ensayo y error. No es como, oye, tenemos la certeza de que esto va a funcionar, sino que era ir probando. Probablemente hubieron Laika anteriores que no sobrevivieron el vuelo. Satélites que se cayeron en el momento, que explotaron. O sea, fue probar, probar y probar hasta que lo logramos. Pero la mandaron por Ella murió en el espacio. Entonces sabía que iba a morir. ¿Ya? Y después de la evidentemente estaba muerta. Porque esto también era probar, pues en el fondo, probar si éramos capaces de subir y si éramos capaces de bajar. No es lo mismo decir que mandemos un satélite inerte, que si se destruye, bueno, se destruyó material. Es decir, mandemos una vida humana que se puede desintegrar cayendo. De hecho, hay casos de misiones espaciales donde los tipos sabían que iban a morir, porque la misión no fue bien calculada y sabían que el material iba a fallar y cuando estaban en el espacio estaban vivos, pero sabían que el momento de descender se iban a terminar muriendo. ¿Ya? O también errores de cálculo que se pudieron zafar, por ejemplo, el Apolo 13, que creo que el Apolo 13, la cual se quedaron sin combustible arriba, no tenían cómo devolverse. Y tienen que ocupar como la fuerza gravitacional de la Luna, es un tema bien científico, y lograron en el fondo poder volver a la Tierra. Piensa que a pesar de ya haber pasado décadas de los primeros vuelos al espacio, el año 86 tuvo la tragedia del Challenger. El Challenger era un transbordador estadounidense, era el primer transbordador comandado por una mujer. Y lo terrible del Challenger es que era transmitido en vivo. O sea, generalmente los gringos en esta época transmitían las partidas de las misiones espaciales que ocupaban transbordadores, que era, en el fondo era esta nave que podías ir y volver, en el fondo volvía íntegra. Era como un avión que subía al espacio. El Challenger sube, hay una pequeña falla, y cuando va subiendo, hay una explosión y evidentemente explotó todo el transbordador, ¿cachai? Y eso fue visto en vivo. En vivo, ¿cachai? O sea, eso fue lo terrible del Challenger, eso fue en los 80. Para que te des cuenta que como, a pesar de haber pasado mucho tiempo, porque el Sputnik, Yuri Gagarin son del 50, son pasados 20, 30 años, y aún así se consiguieron cometiendo errores, ¿ya? Bueno, el primer ser humano, también fue soviético, fue Yuri Gagarin. De hecho, los soviéticos hablaban de cosmonauta, no de astronauta, ¿ya? En el fondo, astro viene de las estrellas, y viene astronauta, y el cosmos viene de cosmos, que es el universo. En el fondo, para diferenciarse, como uno era astronauta, el otro era cosmonauta. De hecho, por eso ustedes probablemente van a escuchar que si yo digo cosmonauta, es soviético, y digo astronauta, es americano, ¿ya? Luego va a estar la misión a la Luna, que fueron los gringos quienes llegaron primero con Neil Armstrong, era Buzz Aldrin y Michael Collins. ¿Ya? De hecho, los dos primeros bajaron a la Luna, el tercero no bajó, y por eso siempre se le olvida, porque él tenía que quedarse pilotando la nave. De hecho, por eso sí, todos, por ejemplo, cuando ustedes escuchen hablar sobre, creo que el Apolo 11, no me acuerdo qué Apolo era, cuando llegan a la Luna, el año 69, está la típica frase, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, que se le atribuye a Neil Armstrong. Bueno, él es el que deja esa huella icónica marcada, y luego baja Buzz Aldrin, que fue el segundo. Pero en el caso de Michael Collins, nadie se acuerda de Michael Collins. Y Collins era el que pilotaba la nave, después de la pega más importante. Y de hecho, uno siempre habla, no, Neil Armstrong, pero nunca te acuerdas de Collins, pobrecito. ¿Cachai? Es como cuando hablamos de la generación dorada en el fútbol chileno, todos se acuerdan de Vidal, de Sánchez, pero alguien se acuerda, pero nunca se te viene al tiro a la mente, no sé, uno se te viene a la mente al tiro Charles Aranguis, por ejemplo. Que era como el obrero, el que andaba detrás. Nunca se te viene a la mente, por ejemplo, el Carepato, Marcelo Díaz. Siempre se tiene en la mente el que metió el gol, la figurita, pero nunca se tiene en la mente el que está detrás, piolita, tras bambalinas. Ese era Michael Collins. ¿Ya? Luego vendrán, chiquillos, una serie de misiones espaciales,
De hecho, de ahí se tomó vuelo y se empezaron a mandar sondas a Marte, a Júpiter. De hecho, por eso tenemos más información del sistema solar. Son sondas que se mandan y que no van a volver, pero sí te dejan información, te mandan la información. Son capaces de transmitir información a través del universo, en el fondo. ¿Ya? Y te llega el dato de, por ejemplo, no sé, de que, que en las zonas de los polos de Marte había agua congelada, por ejemplo. ¿Ya? O que Júpiter tiene tal característica como planeta en cuanto a su estructura química, que está compuesto de tal o cual mineral. ¿Ya? Pero también, además de este ámbito espacial, hay un ámbito armamentista. ¿Ya? Como yo te contaba, ¿quién tiene el arsenal militar más grande? ¿Quién es el que tiene más tanques? ¿Quién es el que tiene más misiles? ¿Quién es el que tiene más aviones? ¿Quién es el que tiene más barcos? Todo, ¿quién es el que tiene más? Es como el Kiko del Chavo del Ocho. Si como que tiene la mejor cuenta, digo, mira, tengo un misión nuclear. Ah, mira, tengo 2. Ah, tengo 10, ¿cachai? De hecho, llegó a tal punto la escalada nuclear que ambas potencias tuvieron que firmar un tratado de desnuclearización, es decir, de ir desactivando las armas nucleares. Porque tenían una cantidad de armas nucleares tal que en el fondo, mandando, no sé, el 1% de armas nucleares destruyen el planeta completo. ¿Ya? Directo o indirectamente. Por la radiación o por la explosión en sí. ¿Ya? De hecho son contados con, yo te diría con los dedos de estas dos manos los países que tienen arsenal nuclear, que es Estados Unidos, que es Rusia, que es Francia, Gran Bretaña, China creo que tiene, Pakistán, India y creo que Israel. Son como 8 países que tienen arsenal nuclear. Pero la potencial más grande, ¿cuál de los...? Es que, mira, es que no hay cifra exacta, ¿ya? Igual eso depende de la tecnología. Yo te puedo decir, te tengo 1.000.000 de bombas nucleares, pero son de los 50, y te puedo decir, tengo 100 bombas del año 2010 o 2020, ¿ya? Pero se tiende a pensar que la Unión Soviética tiene un poquito más de arsenal porque en algún momento tuvo que haber mentido sobre la cantidad de armas nucleares que tenía, ¿ya? De hecho, parte importante del desarrollo de muchos países que están sobre todo en zonas tensas de conflicto es intentar tener un arsenal nuclear. Por ejemplo, Irak intentó tener, y esa fue la excusa que tuvo Estados Unidos para invadir Irak, fue que los iraquíes estaban intentando producir su propia bomba nuclear, ¿ya? Y así. De hecho, estos fueron como los elementos en los cuales ellos se enfrentaban, ¿ya? De hecho, por eso eran tan importantes durante esta época, por las paradas militares o las presentaciones militares, ¿ya? De hecho, los soviéticos eran bastante asiduos a hacer desfiles militares, al estilo como Corea del Norte o China, mostrando todo su poderío armamentístico. Y además, les servía que existieran conflictos en el mundo porque les servía para probar sus armas. Supongamos yo estaba apoyando a los afganistaníes, a los talibanes de aquella época, de los 80, y les pasaba armas estadounidenses que no habían sido probadas en conflicto, ya, pruébenlas, ¿cómo son? Y yo podía saber si funcionaban, no funcionaban, qué problemas tenían, les podía pasar un avión de combate, bueno, qué problema tiene el avión de combate, quizás les fallaba el tren de aterrizaje, no lanzaba bien la bomba, todo eso lo podían saber a través de estos conflictos que tenían otros, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy, a pesar de que no estemos en un conflicto en un momento de guerra fría, siguen siendo de los principales, sobre todo Estados Unidos, sigue siendo de los principales proveedores militares del mundo, ¿ya? De hecho, Chile tiene mucho arsenal comprado a Estados Unidos, de segunda mano, pero comprado y actualizado. De hecho, los aviones que tiene Chile, los F-16, que son de la década de los 80, comienzos de los 90, pero que están actualizados para manejarse con armas actuales, ¿ya? Es como que enchulaste el avión. De hecho, en el jerga militar se habla de la modernización, ¿ya? de este armamento, ¿ya? El arma de fuego, todo eso que tiene, o sea, sigue siendo un negocio muy, muy lucrativo, sobre todo para Estados Unidos. Ya la Unión Soviética o Rusia fue quedando atrás un poco de esto, siempre en el fondo, los rusos destacaron más por cantidad que por calidad, ¿ya? Más que los yanquis, los estadounidenses tendieron a destacar por calidad más que cantidad. ¿Ya? Ahí tenemos algunas imágenes de algunos hitos, chiquillos, están aquí nombrados los hitos. Bueno, quizás los que están acá presenciales no lo pueden ver tanto porque está tapado nuevamente por el afiche del cuidado y distancia. Arriba, a la izquierda, está el Sputnik 1. Ese fue el primer satélite que se mandó al espacio, el que está arribita. ¿Ya? La que está en el medio es la perrita Laika, en esa cápsula fue mandada. Pobrecita. Y abajo está el camarada Yuri Gagarin, el cosmonauta, el primero que llegó al espacio. Él fue el primer ser vivo que orbitó en la Tierra y estuvo en el espacio. Y él en el fondo te puedo decir
Él pudo observar cómo la Tierra era esférica, cómo la Tierra en el fondo tiene esta forma, aproximadamente esta forma, que no es plana, sino que tiene 3 dimensiones. ¿Ya? Bueno, y aquí están un poco los hitos, el nombre del satélite, de la misión espacial, y quién lo logró. ¿Ya? El primer satélite puesto en el espacio fue el Sputnik 1, y que lo llevó a cabo la Unión Soviética. El primer ser vivo que estuvo orbitando en el espacio fue la perrita Laika, que fue de la Unión Soviética. El primer ser humano en el espacio fue Yuri Gagarin, de la Unión Soviética. El primer alunizaje, no en el sentido de reventar un local, no alunizaje a la chilena, alunizaje real, fue el Apolo 11 por parte de Estados Unidos. Y la primera estación internacional que se puso en órbita en el espacio fue la Estación Espacial Mir, que fue de la Unión Soviética. De hecho, la Mir hace pocos años quedó en desuso. Hoy día existe la Estación Espacial Internacional, que es compartida por muchos países. De hecho, que en el fondo llegan cosmonautas soviéticos, astronautas gringos, de todas las partes del mundo, llegan a esta estación espacial. Pero el primero que fue capaz de probar de que se era capaz de colocar una estructura de estas características en el espacio, orbitando por décadas, fueron los soviéticos, con la famosísima Estación Espacial Mir. Ya. A mí, por lo general, me gusta el deporte, aunque mi físico no lo demuestre. Me gusta más que nada verlo, más que practicarlo. ¿Ya? Pero el deporte, chiquillos, fue factor clave, como lo nombrábamos en un comienzo. ¿Ya? Los Juegos Olímpicos siempre fueron una instancia para... Vamos a ocupar un concepto bien quizás de la lógica militar, pero para mostrar músculo, mostrar fuerza frente al mundo, y decir, somos el país superior hasta en esto, compadre. Tenemos a los mejores deportistas y sacamos a los mejores deportistas. ¿Ya? Bueno, y aquí jugaba un rol clave en los Juegos Olímpicos, porque en el fondo se competían las principales disciplinas deportivas. ¿Ya? Ay, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿ya? Y entonces, de esa manera, pues chiquillos, cómo llegamos a que los Juegos Olímpicos no fueran simplemente una competencia deportiva como hoy día, con los valores del olimpismo, de todos somos hermanos, no compitamos para decidir quién gana la medalla de oro, compartámosla como fue con un par de equipos que practican salto alto. Acá no, acá había que competir, había que ir a destruir al otro. Si me tocaba pelear, por ejemplo, si íbamos a boxeo, por ejemplo, o a lucha, o a un arte marcial, si me tocaba con un gringo, yo era soviético, tenía que destruirlo, luego humillarlo. No era ganarle, era humillarlo. ¿Ya? Si me tocaba, por ejemplo, en voleibol, contra los gringos, tenía que humillar a los gringos. Si me tocaba como gringo, me tocaba en atletismo competir, no sé, en la porra por 100, contra los soviéticos tenía que sacarle una vuelta, así, dejarlos como pollo. Esa es la idea. Competir, no era competir, era ganar. Era llegar, superar al otro en el medallero, tener más medallas que el resto. Y para eso recurríamos a cualquier medio. Cuando digo cualquier medio, es cualquier medio. Y aquí entra el doping, el dopaje. Recuerden que el dopaje, chiquillos, lo que hace en el fondo es consumir algún medicamento o alguna sustancia química, sea consumirla vía oral o que me inyecten, de manera tal de mejorar mi rendimiento deportivo. Por ejemplo, hoy día en el fútbol es doping ocupar el salbutamol. ¿Ubican el salbutamol o no? El que consumen los asmáticos, eso es doping. ¿Por qué? Porque lo que hace el salbutamol es que te abre las vías respiratorias y te permite ventilar mejor, por lo cual tienes una mejor capacidad aeróbica y puedes correr más. De hecho, si tú eres asmático, tú tienes que avisarle a la FIFA, yo soy asmático, por lo cual tengo que consumir salbutamol y eso es una excepción para ti. Por lo tanto, si a ti te aparece el salbutamol, pero este tipo de asmático, pasa. ¿Ya? Por ejemplo, sí, en esta época era muy común de que te inyectaran para mejorar tu rendimiento físico, por ejemplo, los anabólicos, los esteroides para aumentar masa muscular, para ser más pesado, más fuerte, ya, para con el fondo que poder desarrollarte más en este ámbito. ¿Ok? De hecho, coloqué la imagen de arriba, es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Moscú el año 80, lo coloqué por una razón en particular. Cuando los Juegos Olímpicos fueron en Moscú, todos los países que eran cercanos a los Estados Unidos no fueron a competir. Y fue el que se llamó el boicot, fue un boicot que se hace a los Juegos Olímpicos de Moscú. ¿Utiliza la red? Fue el boicot estadounidense a los Juegos Olímpicos de Moscú. ¿Por qué?
Evidentemente, si estábamos enfrentados a morir, no nos podíamos ver ni en pintura, no iba a mandar a mi deportista a competir allá. ¿Cachai? Era como mandarlo a la boca a los leones, que si aquí le iba a pasar, se los podían hasta pitear. ¿Ya? 4 años más tarde, los Juegos Olímpicos van a ser en Los Ángeles, 1984. Ahí se le da vuelta a la tortilla y son los soviéticos y sus aliados quienes nos mandan a competir. Y ese es el llamado boicot soviético a los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Sí, pues, evidentemente, me deciste, te la hago yo también. ¿Ya? Lo que yo les comentaba en un comienzo de la clase, chiquillos, el deporte de verdad que pasaba a ser una trinchera de conflicto. Era un tema de honor al país. Era honor de país, ganar. ¿Ya? Yo te comentaba también que por lo general en la gimnasia, en esta época destacaban los soviéticos, porque son deportes que se practican normalmente bajo techo, y allá las condiciones climatológicas no te dan para estar haciendo deporte, mucho deporte al aire libre. Así que se dedicaban a los deportes indoor, la gimnasia, el voleibol, el básquetbol, ¿ya? Y le iba bastante bien. Esos son los Juegos Olímpicos de invierno, el hockey, ¿ya? Estoy hablando todavía de los de verano. En el caso de los Juegos Olímpicos de verano, por ejemplo, que no quería decir, se me fue la idea. Estaba hablando de las competencias. Déjame acordar. Era tal nivel lo bueno que eran los gimnastas soviéticos y sus entrenadores que Estados Unidos fue atrayendo gimnastas y entrenadores soviéticos o rusos a que fueran a entrenar. Y fueran a entrenar a los jóvenes, hombres y mujeres que iban a participar en Juegos Olímpicos posteriores. Y eso permitió que Estados Unidos se convierta también hoy día en una potencia en la gimnasia. Porque llegaron en un primer momento muchos entrenadores soviéticos que llegó a formar gente. ¿Ya? Y luego me ocurrió en los Juegos Olímpicos de Invierno, que son siempre mucho más, son menos conocidos para nosotros, pero claro, el hockey sobre hielo, lo que ellos tienen en el biatlón, ¿ya? En el esquí, en los deportes, no sé si ustedes alguna vez han visto una especie de toboganes de hielo donde los tipos se tiran de cabeza, o así, que el lucha, el skeleton, el bobsleigh, que son deportes de velocidad, ¿ya? También se practican ahí. Y los Juegos Olímpicos de Invierno también se enfrentaban para ver quién ganaba del medallero, ¿ya? Hoy día esa competencia del medallero, Estados Unidos la está teniendo con China, no con la Unión Soviética, en la actualidad. Porque Rusia, claro, fue quedando un poquito más atrás después de todos los casos de dopaje que se fueron saliendo a la luz, ¿ya? Los que cometió Rusia, fue quedando un poquito atrás. Y ahora es con China la gran competencia. De hecho, los chinos también, porque como los chinos son cuadrados y son maniáticos, comenzaron a sacar atletas, pero de excelente nivel en atletismo, en gimnasia son buenísimos los chinos, ¿ya? Y en todo lo que yo que sea bajo techo. ¿Ok? Y ahí está, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver cómo es en la que está abajo. Fíjense las banderas cómo aparecen. O sea, está Estados Unidos, la que está en el medio siempre es la que gana, la que va un poquito más arriba, es la bandera de Estados Unidos. Debe ser que probablemente aquí la Unión Soviética fue una afrenta que era segundo o tercero, ¿cachai? Porque era hockey sobre hielo. ¿Ya? Y hockey sobre hielo para los rusos también es como un deporte súper importante, aunque es el deporte nacional de Canadá. Los canadienses, para el canadiense el hockey sobre hielo es como el fútbol para nosotros, o para los sudamericanos. Es como la vida. O sea, yo he visto hockey sobre hielo y de verdad a mí no lo encuentro súper fome como deporte, no me gusta. No tiene mucho, es como el típico deporte gringo que es para ir a ver y de consumir cosas. ¿Ah? Sí, pero por ejemplo, eso se da en la NHL, se da solamente en el hockey gringo, en la NHL. En el hockey así no lo permite. Por ejemplo, yo, como soy bien, como he visto harto deporte a lo largo de mi vida, teléfono. Jaime, teléfono. Baja el volumen, por favor. Baja el volumen que se escucha hasta acá. Por favor, gracias. ¿Ya? Ya, y con esto yo creo que vamos a ir terminando por hoy, chiquillos. Y que probablemente nos vamos a quedar por acá, que tiene que ver con el caso de Alemania y Berlín. ¿Ya? Yo les comenté la semana antes de la prueba, cuando hablamos de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, lo que había pasado con Alemania y con Berlín, que quedaron divididos, ¿ya? Hubo una Alemania federal, que era la Alemania que quedó con el bando de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y la Alemania democrática que quedó
a manos de la Unión Soviética, y en el caso de Berlín, Berlín también se dividió en dos partes. ¿Ya? En el caso de Berlín, también un Berlín a mano de bajo control de Estados Unidos y un Berlín bajo control de la Unión Soviética. ¿Ya? La Alemania que quedó bajo, podemos decir, el bando estadounidense, se le llamó la República Federal Alemana, o RFA, y la República Democrática Alemana, o RDA, fue la Alemania que quedó bajo manos de Estados Unidos. ¿Ya? Lo importante acá es que las Alemanias fueron muy diferentes. Una Alemania comenzó a crecer, a recuperarse rápidamente, y todo iba pujando hacia arriba, y otra que siguió hundiéndose en la pobreza, en la miseria, y que se dio cuenta que con el modelo que se le estaba imponiendo no iban a lograr nada, y quisieron comenzar a fugarse. No era tan fácil porque en el caso de Alemania, en sí, había una frontera que se le estableció ya, una frontera con pasaporte y todo el jaleo. Berlín era diferente, en Berlín todavía te podías cruzar. ¿Qué fue el punto? Que cuando los soviéticos se dieron cuenta de que iban a quedar sin gente en su parte de Berlín, formaron rapidito el famosísimo muro de Berlín. El muro de Berlín lo que hizo fue, en el fondo, dividir Berlín en dos partes, una Berlín que estaba controlada por Estados Unidos y una Berlín que estaba controlada por la Unión Soviética. ¿Qué es lo importante acá? Que quedaron familias, amigos, parejas divididas por décadas. Intentar cruzar era prácticamente imposible, y si intentabas cruzar a la mala te terminaban matando. Porque evidentemente había un muro, había alambres de púa, había torretas con guardia, y te disparaban a matar. O sea, nada de compadre un tiro de advertencia. ¿Ya? De hecho, hay una historia bien icónica de una familia alemana que estaba en la Alemania comunista, que para escaparse y armaron un globo aerostático en la casa. Compraron material y con un lapso de tiempo relativamente breve armaron un globo aerostático con canasto y todo, se subieron y en la noche aprovecharon de pasar y lograron pasar de un lado a otro. Es que era así terrible la situación. De hecho, mira, hay una historia, mira, aprovechando que nos quedan minutos. No, porque como lograron pasar, pasó. Pasaron piola, como que ya, como que pasó. Porque hubo mucha gente que logró escapar, más no todos. ¿Ya? Hay una historia bien interesante que tiene que ver con el fútbol, que es un libro que se llama Fútbol contra el enemigo, donde cuenta la historia de un hincha de un equipo alemán que era el Hertha de Berlín y quedó dividido. Él quedó viviendo en la Berlín comunista y el equipo quedó en la Berlín occidental, la Berlín de Estados Unidos. El tipo se acercaba al muro solamente para escuchar el partido. Y ese tipo lo persiguieron por 30 años pensando que era un posible desertor y un posible espía. ¿Ya? Y el tipo hizo lo imposible por seguir a su equipo. ¿Cachai? De hecho, el tipo tenía la Stasi, que era la policía secreta de la Alemania comunista, le tenía un informe, ¿sí? Pero es como tu informe de anotaciones en el colegio, así de grande, con todo lo que él hacía. ¿Cachai? En el fondo, donde le contaban que él era un posible desertor porque apoyaba actividades occidentales como el fútbol. La historia es bien entretenida, porque el tipo, finalmente, cuando cae a Alemania, puede volver a ver a su equipo, el tipo se decepciona de su equipo por otras cosas, ¿cachai? Pero la historia es bien se decepciona porque ve que a los mismos tipos que gobernaron su parte de Berlín, que mataron gente, lo recibían como... Y ese dijo, no, chaval, me pudrió este fútbol. ¿Ya? Pero era bien entretenida la historia del tipo hincha del Hertha de Berlín. Bueno, esto quedó dividido hasta el año 89, cuando cae el muro de Berlín, a finales del 89, y se le considera como ya el comienzo del fin de la Unión Soviética, ¿ya? O de la Guerra Fría, porque Berlín se reunifica y va a comenzar después el proceso de reunificación alemana. Como Alemania va a volver a unirse nuevamente como un solo país. En esta época, por ejemplo, Alemania en los Juegos Olímpicos competía como RDA y RFA. Lo mismo en los mundiales. En los mundiales se podían topar las dos Alemanias en un partido. Y, por ejemplo, jugaba la República Federal contra la República Democrática de Alemania. Era bien entretenido ese caso. ¿Ya? Chiquillos, eso en cuanto a los contenidos de hoy. Quiero... sí, se lo voy a presentar al tiro, tranquilo. Denme un cachito. Espera que esto cargue. Oh, por favor, pesca, se lo he dado. En un momento, chiquillo. ¿Qué pasó?
suspenso, chiquillos. Ya. Antes de terminar, chiquillos, las preguntas esenciales van a ser de selección múltiple, así que no saquen nada con copiarlas. Las voy a proyectar el día miércoles, chiquillos. Son dos imágenes y vienen con 5 alternativas. Ustedes tienen que elegir cuál o cuáles de las preguntas cuáles de las alternativas son correctas. ¿Ya? No se preocupen por eso, chiquillos, se los voy a quedar leyendo y el día miércoles la vamos a ver